Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Les digo de corazón, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre tan presentes y tan conectados con estos encuentros que los hacemos con la mejor intención, con el mejor deseo y con invitados maravillosos, invitados que siempre nos traen reflexiones, experiencias, enseñanzas. Y hoy es un día de esos que celebramos siempre con el alma. Una mujer joven, ecuatoriana, que vive experiencias espirituales de un nivel fantástico, hermoso, que estoy seguro nos va a contagiar y nos va a llevar ese mensaje a todos nosotros. Mi querida Alexandra Vizcarra, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. La recibimos con gran cariño. Yo le doy el saludo a nombre de toda esta comunidad que se reúne alrededor del mundo entero. Le agradecemos su tiempo, su presencia y su compañía. Muchas gracias. No, de verdad, Cristian, el placer, la alegría es mía. Y yo le quiero mandar un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros. Yo le hago la primera pregunta que creo que es el inicio para poder empezar a conocer parte de su historia. ¿Cuándo Bueno, inician estas experiencias, Alexandra? ¿Cómo empieza a vivirlas? bueno eh, yo quiero decirles que mi historia es la historia de todos nosotros y es la historia más hermosa que vamos a vivir todos. Y eso quiero decirles desde ya, que mi historia es algo que todos nosotros vamos a vivir. Cuando yo era niña, al igual que muchos otros compañeros que se han presentado también, hermanos que se han presentado en tu hermoso programa, Cristian, yo tenía muchas experiencias espirituales y sobre todo yo tenía experiencias con un maestro que me ha acompañado toda mi vida desde que era muy niña. Siempre he estado allí y cada vez que yo entraba en este mundo onírico, siempre, digamos, cuando iba a tener una conexión con él, siempre comenzaba exactamente en el mismo lugar. Es un camino empedrado con paredes blancas que al final tenían una pequeña puerta de madera. Yo me acerco, abro la puerta y hay un campo, y en ese campo hay una especie de colina, y en esa colina hay un árbol, y en ese árbol él me espera. En ese sentido, quiero decirles que cada vez que yo entraba en ese espacio, cada vez que yo comenzaba un sueño y comenzaba en ese espacio, yo sabía que iba a haber un encuentro con mi maestro. Y las experiencias que yo tenía nunca, digamos, eran fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, yo entraba a algún lugar y pasaban siempre cosas. Y esas cosas me asustaban a mí y asustaban a otros. Asustaban a otros a mi alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que estábamos con mi hermana cuando éramos pequeñas y yo le contaba de esta presencia que yo sentía que estaba junto a mí. Y teníamos un escritorio y en ese escritorio teníamos uno de esos, ¿te acuerdas cuando teníamos los teléfonos alámbricos que eran así como de rollito y que eran así gorditos y que eran alargados? No eran los de pedestal, sino eran los alargaditos. Y mi hermana dice, bueno, si es que hay alguien aquí, porque siempre dices que tienes a alguien y que hablas con alguien, entonces que me demuestre que existe. Y ese teléfono tan pesado que tenía goma debajo, se cae a sus pies. Entonces mi hermana obviamente pega un grito enorme, sale corriendo y me dice, ya no quiero que me cuentes nada, 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 porque obviamente estas cosas que pasaban eran muy difíciles para manejar, incluso para mí. Un día me pasó algo muy extraño que yo nunca entendí. Es una parte de mi niñez que yo no entendí hasta que crecí. Y de hecho lo entendí de pronto con la obra de Cristo, que yo creo que muchos de nosotros estamos ya familiarizados con ella. Estamos subiendo con mi hermana, pobrecita, le tocaron muchas experiencias a mi lado. Estamos subiendo las escaleras de mi casa y justo en la parte de arriba de las escaleras había como un pequeño travesaño. Colgado de ese travesaño estaba una lámpara. Estamos subiendo y de pronto una voz muy clara en mi cabeza me dice,
apártala. Y entonces yo simplemente hice caso porque fue como una orden que llegó para mí y yo le empujo a mi hermana y cae sobre mí. De la lámpara sale un rayo, yo no sé cómo explicarte, era un rayo azul turquesa y me cubrió todo mi cuerpo y yo veía así mis manos y yo las veía cubiertas con esta luz azul y mi hermana enfrente mío con una cara no sé, entre de asombro y espanto. Y literalmente me decía, ¿te estás electrocutando? Yo le digo, no, no sé, no me está pasando nada, no sé qué es. Esta luz me cubrió por unos segundos que parecieron eternos y luego se fue. Y entonces mi hermana y yo nunca entendimos esta luz que me cubrió, que te puedo decir, salió de la lámpara, hasta años después que yo recobro, ya les voy a contar un poco mi conexión más clara y más adulta también. Porque cuando eres niño, todas estas experiencias son muy difíciles de poder compartir con otras personas. Todas las cosas que a mí me decían desde que era niña, las cosas que yo veía, pero te estoy contando experiencias también que las vivía enfrente de otras personas y que su reacción y su temor generaba en mí misma temor y un poco de duda, porque cuando me decían, ¿tú qué? ¿Con quién estás hablando? Yo le decía, mi maestro. ¿Qué es tu maestro? Yo le digo, no sé, como un ángel. ¿De qué color es el ángel? Y yo decía, no sé, como entre púrpura, azul, y me decían, no, entonces eso no es un ángel. Y comenzaban a decirme este tipo de cosas que me comenzaban a generar un poco de ansiedad. Y obviamente, además de, digamos, digamos, nunca, nosotros sabemos que nuestra sociedad, nuestras familias nunca son perfectas. Y mi niñez, digamos, tuvo sus complicaciones, una familia que era perfecta para mí, pero estas cosas no me hacían fácil lo que ya tenía que lidiar, digamos, en el mundo normal, en mi día a día, tener estas cosas encima que las personas no querían ni acercarse o que yo le trataba de hablar a alguien sobre esto y la gente me veía como, ¿de qué estás hablando? Y se asustaban y me decían, no, eso no es bueno ni es de Dios. Y comenzaban a decirme cosas así que me asustaban. Entonces, yo realmente comencé a cerrar todos mis canales. Comencé a cerrar mis canales de forma consciente. Pero quiero decirles algo importante, mi querida familia. Haber también hecho la experiencia de cerrar canales es algo que luego me ha servido muchísimo también. Porque nosotros tenemos que aprender a abrir canales, pero también a saber cuidar nuestro campo energético, nuestra aura, nuestra energía. Entonces, yo comencé un proceso de cerrar canales y esto es algo que nos pasó a muchas personas que tienen psiquismo de alguna manera. Más aún, imagínense con la información que a mí me llegaba sobre diferentes personas, eventos, etc. Cuando yo cierro mis canales nuevamente, lo que sucede es que yo comienzo a darle la espalda a absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual. Y cuando nosotros nos desconectamos de Dios y cuando nos desconectamos sobre todo de un ser maravilloso que realmente vamos a hablar sobre él mucho, el Maestro Jesús, el amado Maestro Jesús, nosotros entramos en una fase de adolescencia en donde comienzas a escuchar documentales y comienzas digamos, a escuchar información que comienza a hacerte dudar sobre si todo eso es cierto, ¿no? Entonces uno termina diciendo, no, la Biblia, la Iglesia Católica, todo es una manipulación para que nosotros creamos en cosas. Y entonces yo no solamente que no creía, familia, yo literalmente llegué a un momento en el que yo rechazaba todo eso, todo lo del mundo espiritual. Y cuando nosotros nos desconectamos de la fe, cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos desconectamos de todo aquello que realmente es nuestra verdadera esencia, es cuando nos perdemos en el camino. Nos perdemos en el camino, familia. Nosotros comenzamos a crecer mucho en ego, crecer mucho en autoengaño, en donde tus errores comienzas a justificarlos de alguna manera, siempre de alguna manera los justificas. Y obviamente
comienza una especie de ciclo vicioso, ¿no? Es un error que te lleva a otro error, que te lleva a otro error. Yo sigo aquí, Cristian, por si Sí, es que tranquila, te tranquila. Yo estoy desconecta, aquí. yo sigo con mi cuento. No, esa Pero bueno, historia es linda y yo estoy aquí atrás revisando cualquier cosa. Pero estamos escuchando con atención, Alexandra. Gracias. y bueno, lo que quería decirles es que uno entra en un ciclo vicioso, porque cuando tu ego va creciendo y tú dices, porque yo sé, porque yo puedo, porque yo, y estás desconectado del mundo espiritual, cometes un error aquí, luego otro acá, luego otro acá, luego otro acá. Y luego llegué a un momento en mi vida, familia, en que todo estaba mal. O sea, no existía absolutamente nada en mi vida que no esté mal. Mi relación con mis padres estaba mal, mi relación con mis hermanos estaba mal, mi relación con mi pareja en ese momento estaba mal, mi relación a nivel, o sea, las situaciones del ambiente laboral no estaban bien, a nivel económico no estaban bien, había muchas cosas que estaban mal en mi vida. Y llegué a un momento en el cual yo toqué fondo. Y yo les quiero decir a todos que yo le agradezco a Dios que haya llegado ese momento para mí. Porque cuando tú ya no tienes absolutamente a nadie más a quien recurrir, porque así fue mi reencuentro con Dios, así fue mi momento de reconexión con Él, fue cuando todo estaba mal, yo estaba en problemas muy grandes, tenía una empresa, quebró la empresa, tenía problemas con los proveedores, tenía que pagar deudas, estaba muy mal. Y cuando tú no tienes absolutamente nadie a quien más recurrir, mi primera reconexión con Dios fue así. Yo le dije a Dios, perdóname, Señor, porque yo regreso a ti en este momento porque no tengo a nadie más a quien recurrir. Y si es que tú estás ahí, no me dejes. No me dejes porque yo te necesito. Te necesito con todo mi corazón, Señor. Y esa es la primera vez que dejé a un lado todo mi ego y me arrodillé y le dije esas palabras. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y tú no sabes que lloré al punto que me quedé en la alfombra de mi departamento y no sé en qué momento me quedé dormida de tanto llorar. Cuando yo me despierto, literalmente quiero decirles, querida familia, que yo me sentía diferente. Yo me sentía una persona renacida. Y yo no sé cómo explicar esa sensación en mi corazón, pero ese día yo renací. Yo me desperté, vi mi celular y vi que tenía un montón de llamadas y habían pasado como 16 horas en que yo me quedé allí dormida, inconsciente, no recordaba nada, solamente que me desperté y me sentía diferente. Y la desesperación ya no estaba, la ansiedad ya no estaba, la tristeza ya no estaba, y en lugar de eso sentía certeza y una fe que yo no puedo explicar hasta el momento y que nunca me he vuelto a dejar, porque yo misma me he aferrado a ese sentimiento. En un Esos son momento los en el cual, momentos, Alexandra, los momentos de entrega, de renuncia total, donde uno dice, ya no puedo más con esto. Y hay una entrega sincera, de corazón, donde nosotros lo llamamos a veces las noches oscuras del alma, pero no, son las noches oscuras del ego, donde el ego ya entiende que no puede. y yo agradezco todo lo que pasé porque gracias a todas esas experiencias, yo entendí, y como tú dices, entendí la noche oscura del ego y que Dios nunca, nunca nos deja. En realidad somos nosotros los que nos alejamos de Él, cada uno a nuestra manera. Yo les cuento la que me pasó a mí. Y yo quiero decirles que cuando yo me entregué en fe, Dios entró en mi vida y me transformó. Y yo le decía a todo el mundo, tenía a la gente que trabajaba en mi empresa y me decían, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Yo les decía, no sé, pero yo sé que se va a solucionar. No sé cómo, pero se va a solucionar. Nosotros hagamos lo mejor que podamos, cada día un día a la vez. Y todo se solucionó, Cristian. Y todo se solucionó y mi vida comenzó a cambiar, pero de una manera que fue vertiginosa. Y te quiero decir que todos los problemas que yo pensaba imposibles, todos se fueron resolviendo uno por uno con cosas que eran, es que no quiero entrar mucho en esos detalles, pero quiero decirles que los milagros existen
y yo los he vivido todos, creo. Pues Y una háblanos de las, háblanos de un par de esos milagros, Alexandra. ¿Qué pasó? Porque ahí donde vienen esos sucesos que uno dice, yo no entiendo cómo esto pudo haber acontecido, pero está pasando. y nosotros lo único que tenemos que hacer, y eso es lo bonito de la gente de Camino a las Estrellas, que yo les enseño esto, que es la entrega total. Y muchas personas han testificado sobre lo que estoy mencionando en este momento. Pero una de las cosas que cambió en ese día es que mis canales se reabrieron. Y algo que yo cerré durante tanto tiempo, se reabrió. Y cuando se reabre, genero una conexión ya a un nivel más maduro, porque ya no era niña, ya era mayor. Depuré mi ego gracias a esas experiencias que me demostraron que esto no te lleva a ningún fin bueno. Y estaba realmente como humilde de corazón, que creo que eso es una tarea diaria. Eso es una tarea que tenemos que hacer diariamente, porque eso es algo que no es que se logró y ya, eso es algo que tenemos que trabajarlo en nuestro día a día. Y lo que quiero decirles es que, ¿por qué les digo todo esto? Que mi historia es la de todos nosotros, porque cuando los maestros vuelven a tomar contacto conmigo, comienzan a explicarme muchísimas cosas que yo viví de niña y comienzan a hablarme y a prepararme también, porque comenzaron a explicarme cómo funciona la energía. Y de pronto, en estas conexiones, comienzo a poder ver también los maestros de otras personas y comencé a ayudarles a diagnosticar incluso enfermedades de las cuales ellos no eran conscientes o no sabían. Se comenzaron a producir sanaciones, comencé a entregar, digamos, simple y llanamente a ser instrumento del amor de Dios por todos nosotros. Y allí cada vez se abrió más y más mi entendimiento de que Dios lo único que espera es que nosotros abramos así un poquito nuestro corazón, porque Él está listo para entrar, tocar nuestras vidas y no dejarnos nunca más. Y yo nunca cobré por ninguna sesión, por ninguna sanación, porque yo entendí lo que los maestros me dijeron en ese momento y ellos me dijeron algo que a mí me quedó muy claro y es que todo lo que venía era del Padre. Entonces, ellos nunca me dijeron no puedes cobrar, pero con esas palabras yo entendí que yo no puedo cobrar por algo que no viene de mí, viene del Padre. Y entonces, durante muchos años, digamos, he hecho esa labor, vamos a decirlo de alguna manera. Y entonces sucedió que antes de que pase todo el tema de la pandemia, los maestros generan una conexión que fue demasiado fuerte, una conexión muy, muy fuerte, en donde me mostraron muchas cosas. Estoy hablando de una visión que pasó hace muchos años, posiblemente 5 años atrás. Y entonces me comienzan a mostrar muchas, muchas cosas. Y dentro de estas cosas que me muestran, voy a hablar de algunas en específico, pero la primera que me muestran es que ellos me dijeron, se viene el tiempo de la máxima polaridad y tenemos que estar listos. Y entonces, esa fue como una visión muy fuerte que yo no la entendía y que se ha ido aclarando con el tiempo a medida que ellos han ido avanzando también en la entrega de toda esa información. Y después ellos comenzaron a hablarme de que el momento en que vendría a continuación, que ahí comenzaron a hablarme un poco, fue justo en el 2019, antes de la pandemia. Me dijeron que iba a pasar algo en esos años, de toda la visión que yo tuve, me mostraron varios años y luego comenzaron como por partes y luego me han ido hablando como por partes. Y entonces en la pandemia, ellos me dijeron que teníamos que estar unidos, muy unidos, porque iban a haber muchos suicidios. Y ellos me dijeron, todos tenemos que atravesar por esa transformación, la muerte. Y ellos no la llaman así, la llaman transformación. Todos tenemos que atravesar por esa transformación, pero no de esa manera. No si te quitas la vida. Eso es muy, muy grave en el camino álmico. Ayúdense, apóyense los unos a los otros,
no se dejen porque se van a necesitar. Allí donde tú puedas dar una palabra, tienes que darle. Entonces yo creé un chat con un grupo de amigos que nos conocimos en un viaje que hicimos, que bueno, esa es toda una historia porque allí fue mi primer encuentro con los hermanos estelares, pero yo quiero enfocarme en lo más importante, que maestros y hermanos estelares me hablaban de Dios, me hablaban de la importancia de entender que la luz de Dios es la que nos nutre y que cuando estamos desconectados de esa luz, en realidad comenzamos a morir. No nos damos cuenta que incluso nuestro cuerpo físico se nutre de esa luz. Y entonces ellos me dijeron esto, que tenemos que reconectar con Dios, que las personas iban a estar muy inestables física y emocional y psíquicamente, y que eso se iba a deber a la imposibilidad de hacer tierra, y que teníamos que hacer tierra todos los días los seres humanos para mantener no solamente nuestra salud física, sino nuestro equilibrio emocional depende también de eso. Entonces yo les decía a la gente de camino toda la... Perdón, Alexandra, cuando se habla de hacer tierra, específicamente, ¿a qué se refiere? Claro que sí. Miren, familia, nosotros tenemos, el cuerpo físico que tenemos es una máquina perfecta de manejo de energía creada por Dios. En cada una de nuestras manos tenemos 40,000 nodis. Nodis significan puntos de energía. Y lo mismo pasa con nuestros pies. Nosotros no estamos hechos para caminar con zapatos de goma, con una goma así gigantesca. No estamos hechos para eso. Siempre nuestro calzado había sido hecho de cuero. Por ejemplo, permíteme un segundo. Voy a hacer una, por si acá, para que ustedes puedan ver simplemente. ¿Sí se dan cuenta? Siempre ha sido así. Nuestro calzado siempre ha sido de cuero. Sí. Y nosotros necesitamos entender que la goma del zapato es un aislante de energía. Claro. Entonces, incluso en las casas, cuando nosotros queremos aislar, nosotros ponemos gomas. Entonces, hay cosas que son aislantes de energía. Todo esto los maestros me fueron explicando. Me dijeron que nosotros necesitamos entender que el uso de los zapatos de goma nos aísla de la energía que nosotros absorbemos. Aunque tú no te des cuenta, estamos absorbiendo, los animales, todos están absorbiendo energía de la tierra. Nuestro aparato, digamos, sofisticadísimo, que no tenemos realmente idea de lo sofisticados que somos. Estamos diseñados por la inteligencia suprema, familia. Estamos hechos para poder conectar interdimensionalmente. Entonces, nosotros para poder generar ese campo de energía, tenemos que entender que tenemos una doble naturaleza. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza física cuando estamos encarnados. Entonces, cuando estamos encarnados, familia, no podemos dedicarle todo a la parte espiritual si descuidamos lo físico. Hay un balance cuando estamos encarnados. Y cuando estamos encarnados, la asimilación de la energía del planeta en el que encarnas es fundamental. Es fundamental para tu salud física y para la estabilidad de todo el sistema energético. Cuando se corta eso, comienza un proceso de desequilibrio emocional, psíquico y mental. Entonces, y espiritual, porque todos los cuerpos están integrados. Por ejemplo, cuando tú comes, por ejemplo, se han dado cuenta que cuando a los niños les dan mucho azúcar, comienza eso que pasa en el nivel físico, impacta en su estado anímico, comienzan a estar hiperactivos y no pueden controlarse, entonces afecta su estado emocional. Y como tienen problemas por esto que está sucediendo, entonces se comienzan a desequilibrar. Cuando un niño comienza a tener problemas de agresividad, de hiperactividad, de ser muy reactivo, quítale el azúcar y vas a ver cómo en una semana comienzan los cambios. Entonces, nuestro aparato energético está interconectado con lo físico. Entonces, hablábamos esto en una entrevista anterior y alguien ponía en el chat algo que a mí me pareció muy, muy acertado. Y decía, mi hijo tenía pensamientos suicidas durante el COVID y cuando se terminó la cuarentena y comenzó nuevamente a hacer su vida normal, se le fueron esas ideas.
Y entonces ahora decía la persona, entiendo que efectivamente durante el aislamiento, eso fue lo que pasó. Estábamos en un departamento, no podíamos bajar, estábamos confinados y comienza el desequilibrio. Entonces, mi querida familia, quiero decirles que nosotros, cuando hemos recibido información, todos nosotros, yo quiero decirles que todos tenemos esa capacidad. Es muy importante entender que la información que viene desde el mundo espiritual tenemos que saber siempre, siempre, siempre discernir, porque el mundo espiritual es un mundo de sincronicidad, es un mundo de sincronicidad energética. Y lo único, yo les quiero ser muy enfática, lo único que siempre va a mantenerte en el camino correcto, en la conexión correcta, es cuando tú, en tu libre albedrío, le pides al Padre, Padre, yo soy tu hija, tu hijo, y cúbreme con tu luz, y sé tú, y nadie más que tú, quien guíe mi camino. Mi vida está en tus manos, Señor. Y hay una frase que me encanta de Rumi. Rumi tenía esa emoción tan grande en la conexión con el Padre que Rumi le decía a Dios, le llamaba el amado. Entonces él decía, mi vida es como un lápiz en las manos del amado. Es tan bella esa frase, porque es como literalmente, Señor, escribe con tu mano las letras que hagan la historia de mi vida, porque solamente en tu mano va a ser la más bella poesía, en donde Dios solamente con su amor infinito va a tratar de llevarte a tu mejor versión y también va a tratar de mostrarte la forma en la que tú puedes tocar la vida de otros. Entonces, familia, yo comencé a explicar en mis videos de Camino a las Estrellas todo lo que yo iba aprendiendo y algo que me hacían siempre los guías desde pequeña es que desarrollemos, me dicen ellos, la capacidad de reflexión. Es decir, en el mundo espiritual de nada sirve que tú tomes algo, por más que sea lo mejor, decirte, confía en Dios. Vamos a poner un ejemplo. Ese es el mejor consejo que alguien te puede dar. Pero en el mundo espiritual, tú no puedes tomar algo por dogma o sin entenderlo y sin sentirlo. Pues Dios nos da justamente toda la capacidad de experiencia para que cuando tú, a través de tu libre albedrío y de las experiencias que tengas, decides confiar en Él, entonces ahí hay verdad, porque hubo tu propia reflexión de tu propio camino, te llevó a esa verdad. Entonces nos piden a todos que desarrollemos la reflexión. Sí. Alexandra, cuando le decían en esa comunicación que debíamos hacer tierra, que tener más contacto con la naturaleza, estar más cercanos, porque creo que ese es el mensaje, ¿no? Vivir más nosotros en este medio precisamente donde yo estoy ahora, algo de esta forma. ¿Qué otros mensajes han venido llegando? ¿Qué otras enseñanzas? Porque me encanta cuando usted dice, me mostraron que somos energía, cómo nos separamos nosotros de la tierra, que es energía a través del calzado que usamos, del no correcto, por supuesto, pues tenemos que usar tenis, pero también tenemos que buscar la manera de empezar a conectarnos. ¿Qué otros mensajes más o qué otras enseñanzas le han venido compartiendo a lo largo de todo este tiempo? Bueno, tengo muchísimo que contarles, pero yo quisiera aprovechar este espacio para hablarles, uno, de la parte energética, y quiero hablarles de algo que va a cambiar sus vidas, que es la experiencia que yo tuve con el Maestro Jesús. Y el mensaje más importante que he tenido en todo mi camino ha sido ese que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, quiero comenzar primero por la parte del sistema energético. Miren, familia, hay dos cosas que tenemos que entender cuando hablamos de energía. ¿Cuáles son los conductores de energía y cuáles son aquellas cosas que interfieren o aíslan un sistema energético? ¿Ok? Entonces, hablemos de cuáles son todos los conductores que ayudan a un sistema energético. Primero, el agua, pero el agua viva, mi querido Cristian. No el agua que te llega en botellas. Cada una de esas botellas tienes agua embotellada al menos 2 años. Cuando llega a tu mesa,
ya tiene al menos 2 años. Entonces, nosotros tenemos, lamentablemente, todo nuestro sistema, digamos, económico, nos ha alejado del agua viva. Esa agua que ellos embotellan es un agua que tiene, además, flúor. El flúor es totalmente calcificante, familia. Entonces, tiene muchos impactos negativos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reaprender a tomar agua de mar, a tomar agua de vertientes, y tenemos que cuidarlas como ni el oro vale más que el agua. Porque cuando tú vas al agua de mar, fíjense esto, familia, el agua de mar tiene 59 minerales. El cuerpo humano está hecho de 59 minerales. ¿Cómo es posible que hayan exactamente ese match, esa perfecta conjunción? Nosotros somos, somos una batería energética que requiere de minerales para que esa energía pueda hacer la bioquímica interna. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de esos minerales, no se puede generar el máximo potencial del cuerpo humano. Y lo que los guías explicaban era justamente eso. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a comer alimentos que no estén constantemente cocidos. Estamos comiendo muchas cosas cocidas y no sé si, entonces se eliminan las vitaminas y los minerales que nosotros deberíamos ingerir a través del vegetal crudo, de la fruta cruda. Entonces, otra cosa importantísima que ayuda, digamos, al manejo de energía, a la rehabilitación de todo el proceso energético que tiene nuestro cuerpo, es la respiración. Hay un estudio que demuestra que ahora las personas respiran cada vez más rápido. ¿Por qué sucede eso? Porque el nivel de oxígeno en las ciudades es muy bajo. Entonces, el cuerpo trata de compensar y respiramos muy cortito, no lo hacemos de forma profunda y respiramos más rápido. Cuando estamos en esa maravilla de escenario natural en el que está en este momento Cristian, nosotros respiramos más profundo, más lentamente y nos calmamos. Ese estrés que sentimos muchas veces en las ciudades es falta de oxígeno. Sí. Es la aceleración del pulso, porque para poder respirar más rápido, tu corazón bombea, tiene que pulsar más rápido. Cuando estamos en zonas naturales y nos hiperoxigenamos, entonces estamos llenando todo nuestro ser de aquel elemento que ayuda a la transferencia de todos esos minerales. ¿Cómo se transfieren en el cuerpo humano? A través del oxígeno que entra a la sangre. El oxígeno es un habilitante de la energía. Y por eso es que, si ustedes se dan cuenta, los monjes tibetanos, etcétera, cuando quieren hacer meditaciones profundas, cuando quieren hacer un encuentro espiritual profundo, se van descalzos, suben a las montañas y mientras más alto, mejor. Mientras más puro, mientras más intocado, mejor. Por eso, porque mientras más puro es el aire, nuestra capacidad de manejo de energía se incrementa. Entonces, hay también cosas que, en cambio, bloquean nuestro manejo de energía. Nosotros hemos hablado en este momento de las zapatos de goma, pero también hay otras cosas que nosotros estamos ingresando a nuestro cuerpo que hacen que todo el sistema energético se ponga en desbalance. Entonces, así como tenemos goma en los zapatos, ponemos polímeros. Las mujeres, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahora se inyectan aquí, se ponen aquí, se ponen aquí, se ponen en otros lugares, en muchos lugares. Hombres también están entrando en este tipo de, digamos, de moda que es extremadamente dañina para nuestro cuerpo físico y para nuestro cuerpo energético, porque ese aislante lo pones dentro de tu cuerpo. Y adicionalmente el cuerpo lo que hace es tratar de encontrar la forma de deshacerse de esto que es extraño a su ser y genera muchos otros problemas de salud. Pero en ese momento quiero decirles que hay un impacto muy grande en tu cuerpo físico cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones.
Y lamentablemente quiero decirles que para mí no es fácil a veces pasar los mensajes de los maestros, porque yo sé que lamentablemente estamos imbuidos en una sociedad que nos condiciona constantemente a vernos jóvenes y a vernos de una manera que es irreal. Sí, queremos la ¿Verdad? eterna juventud. Correcto. Pero Sí. tenemos que resistir un poquito a eso. Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy, que ya está constatado que el cáncer de mama se ha incrementado exponencialmente desde que hay, a medida que incrementan las operaciones mamarias, ha incrementado también el cáncer de mama y el de tiroides. Entonces, eso es otra cosa con respecto a manejo de energía. Los guías me dijeron también, y esto estoy hablando hace 5 años, nosotros tenemos constantemente el teléfono en las manos. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí y acá unos stickers, no sé si es que se ve ahí, son para poder aislar la contaminación electromagnética que emite el celular. Y aún así, familia, no tengamos el celular constantemente en las manos porque daña, quema los nodis que tenemos en las manos. Y yo no sé, hay gente que cuando yo le comenté de este mensaje que recibí, alguien en camino recientemente decía, Alexandra, justamente yo le decía eso a mi esposo, que sentía las manos extrañas y que yo creía que era el celular. Recientemente se juntó al grupo de camino y bueno, quiero decirles a todos ustedes, no tener los celulares cerca ni de las manos ni de la cabeza, porque esto es un sistema muy delicado y esto no solamente emite una radiación, sino que adicionalmente emite ondas que interfieren con la vibración normal de las ondas cerebrales que nosotros tenemos. Otra cosa que me dijeron los guías, ay, perdónenme si es que yo quiero ser muy delicada con todos ustedes, pero quiero que se den cuenta que las modas actuales, si algo está de moda, ponle mucho ojo. Probablemente es algo, como decía el Maestro Jesús, algo del mundo, y el mundo realmente está muy perdido. Y te lleva a hacer exactamente lo contrario a lo que deberíamos hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, todo el mundo se tatúa, hace tatuajes, ¿verdad? Pues resulta, mi querido Cristian, que los tatuajes tienen desechos químicos que son exactamente los mismos desechos químicos que se encuentran en las gasolineras. A ese nivel. Esto es, ustedes lo pueden googlear, ustedes se pueden enterar directamente. Estos son polietilenos que una vez que ingresan en tu piel, nuevamente generan algo que es un poquito más delicado, no solamente el aislamiento por los polietilenos que tiene de la energía. Nuestra piel es una red electromagnética, es parte importante de la red. Incluso estos pelitos que ustedes ven, los pelitos que nosotros tenemos, todos los pelitos que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿saben? Ustedes pueden googlearlo esto, porque cuando los guías a mí me entregan algo, yo de verdad investigo hasta poder entender lo que ellos me están diciendo, porque si es que algo es verdad, va a haber evidencia de ello. ¿Qué resulta? Que los pelitos que tenemos en todo el cuerpo y el cabello, por ejemplo, hablamos del cabello, el cabello también es parte de tu sistema energético, porque está hecho de las mismas células con las que están hechos ¿cómo se llama? Las conexiones neuronales. Es exactamente la misma célula la que crea tu cabello. Entonces, por eso es que nosotros vemos que muchas tradiciones antiguas a los hombres les dicen no te toques la barba, y vemos que hasta se hacen las pinturas de las personas que manejan energía, tienen barba larga. Es porque todo es parte de tu energía. ¿Y nosotros qué hacemos? Las mujeres, cha, cha, cha. Y el problema es que nosotros tenemos, esto es una malla energética también. Cuando tú haces un tatuaje, estás dañando esa malla energética. Y esto se comprobó antes de que existan los tatuajes. Les voy a decir, yo lo publiqué también en el grupo de Camino. Hay un investigador, durante la Guerra Fría se hicieron investigaciones tanto por parte de los americanos como por parte de los rusos acerca de los poderes psíquicos.
porque querían generar un tipo de espionaje psíquico a través, obviamente, del desarrollo de estas facultades en las personas. El equipo ruso desarrolló justamente esta investigación y desarrolló métodos en donde se dieron cuenta de la importancia que tienen todo lo que hay en tu cuerpo tiene una razón de ser. Y dentro de esta investigación se desarrollan las fotografías Kirlian. No sé si has escuchado esas fotografías que te fotografían el aura. Sí, Se sí, sí. dieron cuenta que las personas que tenían heridas graves en su piel tenían una baja de energía en esa zona, porque todo en tu cuerpo es perfecto. Y entonces, las personas que por lo general, incluso teniendo psiquismo, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Porque hubo uno de ellos que tuvo un accidente y bajó su capacidad psíquica, y cuando hacen nuevamente la fotografía a Kirlian, en la parte en donde él tenía la herida en el brazo, se pierde la energía ahí. Entonces, era una herida profunda, se quitó esta malla que nosotros tenemos tan delicada de nuestra piel. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día? Nos tatuamos y le metemos químicos que no se degradan. Por eso es que la pintura dura años. Entonces, es muy grave lo que nosotros vemos hoy por hoy. Entonces, ¿cuáles son las cosas de los guías? Nuevamente nos invitan a nosotros reflexionar. Los guías nos dicen, a través de tú en tu interior, tú vas a saber cuando tú estás haciendo algo que va en contra de ti mismo, ¿verdad? Porque yo creo que hay siempre una partecita de nuestro ser que nos muestra ese camino. Cuando vamos a errar, ay, ¿será que lo hago? No sé. Ellos dicen, desarrollemos nuestra propia reflexión. Y en general, ¿qué es lo que te puedo decir? Que si tú exaltas lo natural en ti, vas a llegar siempre a la tecnología más sofisticada del universo, porque la creó la inteligencia suprema y ese eres tú. Tu cuerpo físico está creado por la inteligencia suprema. Así que tenemos que aprender a habitar el cuerpo y tenemos que entender que somos antenas de luz. Y esto es algo que fue maravilloso cuando yo lo recibí, porque ellos siempre me invitan a pensar. Y ellos me dijeron, ustedes, los seres humanos, porque cuando les preguntaba a ellos, bueno, estos son muchos temas, mil disculpas, pero quiero No, pero decirles. son maravillosos. Todo lo que nos está compartiendo Alexandra, las personas le están agradeciendo aquí en el chat, le están diciendo gracias, porque vamos haciendo conciencia de cómo la falta de amor propio, el desconocimiento, que también lo podemos llamar ignorancia, y un ego que no ha tenido realmente la observación por parte de nosotros, nos hace llevar a querer competir. Y en esa competencia, pues a veces vemos nosotros los deportistas y bueno, cada uno con su libre albedrío y su decisión, pero que se tatúan un brazo entero, un cuerpo entero, la cara. Bueno, es libre albedrío, yo respeto por supuesto ese proceso, pero tiene unas consecuencias, como usted bien lo está diciendo, ¿no? Estamos nosotros alterando algo que es completamente natural, una piel que tiene una porosidad para respirar y nosotros sin darnos cuenta, por querer agradar más o bueno, por la razón que sea, pues cometemos errores. Así es. Pero esos errores son muy graves, mi querido Cristian, porque muy tristemente, estos mismos estudios sobre los tatuajes han demostrado que esos tintes viajan a través de tu sangre y madres lactantes han podido encontrar la pintura de los tatuajes en la leche materna. Entonces, imagínate eso, Cristian. Esto es algo que es muy grave. Miren, familia, nosotros hacemos ¿ustedes se acuerdan antes, cuando la gente se tatuaba? ¿Quiénes eran los que se tatuaban? ¿Los rebeldes o las personas, digamos, que querían infundir terror en otros? Entonces, es una rebeldía literalmente contra la naturaleza, que es un regalo divino. Sí. Y todo eso, lamentablemente, tiene consecuencias. Y lamentablemente esas consecuencias a veces lo pagan inocentes, como por ejemplo los bebés. Entonces, yo quiero decirles que otra cosa que tú mencionaste, la hormonación. La hormonación es algo también que es muy delicado, porque todo nuestro sistema, el mensajero de cómo se desarrolla tu metabolismo está en las hormonas.
Entonces, ya entendemos que obviamente para querer verme así, tal vez, no sé, tú estás afectando otras áreas de tu ser. Y luego decimos, ¿por qué yo no tengo esas conexiones? ¿Por qué yo no tengo ese esquema? Y luego no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo también, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía, yo a mi hija, por ejemplo, le digo, mi amor, ¿tú le darías Coca-Cola a una plantita? Y ella me dice, no, mamá, ¿por qué? Yo le digo, pues, dime tú qué pasaría con la plantita si tú le darías Coca-Cola. Me Esa dice, es se va muy a buena morir, reflexión, claro. se Esa es va a muy morir. Yo le digo, ¿y por qué piensas que tú sí te la puedes tomar? Porque obviamente nuestros hijitos están expuestos a fiestas, y nosotros también, nosotros también. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico porque es nuestro templo. Y entonces aquí va tal vez una de las experiencias y las enseñanzas más lindas que yo les puedo compartir. Los guías me dijeron en alguna ocasión, somos todos antenas de luz. Y luego ellos me dijeron, y te voy a hacer esta pregunta acá a ti que estás viéndonos en este momento para que veas mi sorpresa cuando ellos me dieron esa respuesta. Ellos me dijeron, ¿y para qué sirve tu luz? Porque ellos dicen, somos antenas de luz, y yo, maravillada en esa conexión tan bella, y enseguida comienza el proceso de reflexión. ¿Y para qué sirve tu luz? Y yo me quedé, y ellos me dijeron, primero, no somos faros de luz, somos antenas de luz. ¿Qué es la luz? Entonces, nosotros todos decimos seres de luz, nosotros la luz divina, no sé qué, pero ellos me dijeron, entonces, ¿qué es la luz? Y luego yo dije, cierto, nunca me pregunté qué era la luz. Y siempre hablamos de seres de luz ¿y qué es la luz? Y ellos me dieron la explicación más hermosa, pero más reveladora también, y que trae un mensaje importantísimo para todos nosotros. Ellos dijeron, la luz son los pensamientos de Dios. Y yo me quedé impresionada, los pensamientos de Dios. Y me dijeron, sí, la luz es energía con información. Y me muestran en esta visión cómo desde la luz del sol se genera información hacia los diferentes planetas para que se sostenga la vida. Entonces, del sol, de los soles, viene una luz que me muestran que los soles son las entradas de la luz divina en este plano, y que incluso la luz que tú ves del sol es información que viene con pensamientos de Dios, es decir, constantemente estamos recibiendo información a través de la luz. Y ellos dijeron, cuando entiendan que la luz es energía con información, pero no cualquier información, son los pensamientos de Dios, entonces van a entender los misterios que ahora ustedes no conocen sobre la energía de la que tanto hablan. Porque no hay más energía que la del uno, de Dios. Y ustedes no son faros de luz, no somos faros de luz, porque no son una luz independiente, porque ustedes me corrigieron, ellos dijeron, ustedes hablan de que son chispas divinas. La chispa, me mostraron, es como que la chispa se desprende y se va. Y ellos dijeron, nunca estás desconectada de Dios. Tú eres una antena de luz. Claro, Y esa es la eres gran tú. diferencia, Alexandra, entre ser faro y antena, claro. Es completamente diferente, son dos cosas Totalmente diferentes. totalmente diferentes. Y ellos me muestran que nuestro cerebro es literalmente una antena. Ellos me dicen, puede captar información y puede emitir información. Pero ¿cómo se emite esa información? A través de una red de luz que nosotros no la sostenemos. La sostiene el uno, la sostiene Dios. Entonces ellos me dicen, cuando entendamos esto, lo tenemos que entender con humildad, porque esto te hace humilde y te hace entender. Me lo han explicado de muchas maneras. Hay un video un encuentro que hicimos en Camino a las Estrellas que se llama La Era del Árbol. Y es con otra imagen me mostraron lo mismo. Ellos me dijeron esto,
hubo en ese momento, cuando yo recibí más o menos esa información, yo estaba ayudando a una persona. Quiero decirles que ya no lo estoy haciendo y ya les voy a explicar por qué, pero en ese momento yo estaba ayudando a una persona y esta persona, digamos, estaba muy... quiero ser muy delicada con esto, pero hablaba mucho del yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. El yo soy, porque yo soy. Y el yo soy, él lo entendía como yo soy una parte de Dios encarnada en la tierra. Entonces, yo soy. Y ellos dijeron lo siguiente. Dijeron, yo soy no tiene sentido. Yo soy en Dios tiene sentido. Porque ustedes son como una hoja. Pero ¿qué es la hoja cuando está desconectada del árbol? Eso es lo que me dijeron. Entonces, no, la hoja no puede decir yo soy. La hoja puede decir yo soy cuando estoy conectada al árbol. Y ellos hablaron de la gran reconexión. Y esto es una parte también que a mí me... Mira, tú dijiste en tu programa, cuando hiciste la invitación, dijiste, Alexandra ha tenido experiencias muy importantes que le han causado situaciones muy difíciles. Y yo creo que constantemente estoy en situaciones difíciles porque constantemente recibo información que no es tan fácil para mí decirla porque yo sé que toca fibras a ciertas personas, toca fibras que nos obligan, siempre nos están obligando a rever lo que estamos haciendo. Y no es fácil, ¿me entiendes? Porque ahí va lo que decíamos del ego. Yo les puedo decir que yo constantemente también, cuando yo recibo información de parte de ellos, yo podría decir, no, es que eso no es así. Claro. Pero para poder aprender... Esa información, Alexandra, esa información que le llega, que usted desconoce, que no puede inventárselas, sino que simplemente es información que le va llegando y que le va mostrando para que también comparta con los demás todo eso que a veces nosotros tenemos al frente y no nos damos cuenta. Exactamente, porque yo creo que yo les puedo hablar solo sobre mí. Yo tuve que entender que para poder aprender sobre todas estas cosas y sobre estas revelaciones de alguna manera que vienen desde el plano espiritual, uno tiene que ser humilde para poder escuchar, porque te puedo decir que en esos en momentos en los cuales yo pasaba información a las personas, muchas veces esas informaciones eran para sanar, ellos necesitaban sanar, pero cuando tú ves cómo ellos, yo escribía, cuando recibía información para alguien, escribía 4 páginas, o sea, y hablaban del cuerpo físico, y hablaban del cuerpo emocional, y hablaban del cuerpo espiritual, y le decían a las personas lo que estaban haciendo y lo que tenían que dejar de hacer para sanar. Y a veces eran cuestiones muy duras. Habían cuestiones que, o sea, habían personas que decían, yo no puedo hacer esto porque, o sea, se aferraban a cosas, ¿no? Y ellas nunca me dijeron eso. Yo le digo, y ellos me decían, lo que está allí es cierto, pero yo no lo puedo hacer, no me siento capaz de hacerlo. Por ejemplo, quiero siempre ser muy delicada con la privacidad de las personas, pero había una persona que tenía una situación muy complicada, no a nivel físico de enfermedad, pero sí a nivel personal. Y entonces los guías mencionan, tú tienes algo que a esa persona le pertenece. No voy a dar muchas descripciones. Y le dice, esa persona te lo dio porque te amaba, porque había en ese momento una relación, pero eso que tú tienes de esa persona, tú dices, yo no quiero ya tener más relación con esta persona me está haciendo daño, está constantemente influyendo en mi vida. Le dicen, pero tú tienes estas cosas de esta persona. Y eso no va a detenerse. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás aferrada a cosas, a las cosas que de esa persona que te benefician. Si tú quieres cambiar tu vida y si tú quieres que esto termine, tienes que cambiar tú. Y la primera cosa que tienes que hacer es devolverle lo que a esa otra persona le corresponde. Y esa persona me decía, yo no lo puedo hacer porque yo lo necesito, porque yo lo uso constantemente, no lo puedo hacer. Entonces, yo solamente puedo darte el mensaje, pero ahí es cuando tenemos que vernos a nosotros mismos y los cambios que nos piden en realidad no son cambios que parecerían aparentemente, son cambios de cosas pequeñas,
pero que Sí, implican un verte a ti mismo. no son cosas Es muy imposibles, son cosas profundo. muy posibles y muy fáciles de cambiar. Exactamente, o sea, te dicen, tú quieres no tener relación con alguien del cual te estás beneficiando. O sea, y es No, verte a ti mismo, y eso es muy duro. Entonces, las personas cuando reciben esto dicen no, y se justifican, pero luego a la larga me volvió a buscar esta persona y me dijo, lo hice y mi vida cambió. Y de verdad, es una renuncia que parecería de algo material, pero no. Siempre hay una raíz espiritual y eso es otra cosa que los guías siempre nos recuerdan. Todas las cosas que parecerían aparentemente materiales tienen siempre una raíz espiritual. Entonces, es para darles un ejemplo, pero sí, o sea, siempre te va a hacer rever muchas cosas sobre ti, ¿no? Y nunca es fácil. Y bueno, familia, con respecto al tema de ser antenas de luz, esto es muy importante porque esta información yo la entregaba y cuando llega la obra de Cristo fue muy lindo porque de alguna manera es muy bonito ver que todas las cosas que de alguna manera yo iba compartiendo en mi pequeño círculo, porque en realidad yo nunca quise así como quiero hablarle al mundo, tengo un algo mensaje para público, esto. sí, No, sí, con el sino que círculo cercano de amigos, familia. era algo muy familiar, era algo como un grupo pequeño y en donde yo iba compartiendo todas las cosas y siempre hemos hecho esto, ¿no? No solamente recibir la información, sino ponerla en práctica. Y quiero decirles que yo mencionaba siempre a la gente de camino algo que también tenemos todos que saber. El mundo espiritual es un mundo que está habitado por muchos tipos de conciencias. O sea, vamos a poner un ejemplo, porque esto es así de fácil. Ustedes ven en el mundo que tenemos personas que son muy buenas, muy generosas, muy amorosas, serviciales, aman a su prójimo, al hermano. Y hay personas que son muy iracundas, que son, digamos, que son la antítesis de todo esto, ¿entienden? Cuando ambas personas desencarnan, su conciencia sigue siendo ese punto de... Mi amiga querida, Muchas gracias, mi querida compañía. Cristian, a ti. Gracias a todos ustedes, gracias Muchas por su gracias. paciencia, por su cariño. Interrupciones pasan. Alexander está en Dubái, yo estoy al otro lado del mundo. Y bueno, cosas como estas pasan, pero bueno, son simplemente parte de la vida. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, gracias por su compañía. Y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer